último apóstol. Hoy en día muchos se llaman apóstoles, ya no quieren ser pastores, quieren que se les diga apóstol. Lo más chistoso es, ¿apóstoles de quién? Porque para ser apóstol de Jesucristo hay que haber escrito algo en la Biblia, compadre. Y tiene que estar escrito el nombre de ese apóstol aquí, porque yo no puedo aceptar como apóstol a cualquier advenedizo que ni siquiera tiene su nombre escrito en la Biblia. Apóstol de Jesucristo. Como hay uno en Centroamérica, y lo digo con claridad, porque la Biblia a mí me enseña a denunciar la mentira, enseñar la verdad y denunciar al mentiroso para que los demás no sigan su mal ejemplo. La Biblia nunca ocultó el nombre del mentiroso. Justo Mártir dijo una frase, Justino Mártir, perdón, un padre de la iglesia dijo esta frase, escuche, Justino Mártir escribió: hay que denunciar la herejía y el nombre del hereje para que el pueblo se cuide. Y la Biblia da claridad de ejemplos. Dice, guárdate de Alejandro, que me ha causado grandes males, dice en Timoteo. El Señor le pague conforme a sus obras. Dice, y Mineo y Fileto, los cuales se desviaron de la fe, a los cuales yo entregué a Satanás, dice, imagínense, con nombre da. Ese es el problema de hoy, que muchos predicadores, cuando están enseñando acerca de sectas falsas, o falsas iglesias, o están hablando de falsos profetas, un falso profeta, y nunca dan el nombre de ese falso profeta, y la iglesia no sabe de quién hablan. Unos dicen esta posición, escuche, ¿cuál es la posición de muchos en la iglesia? Que es contra lo que yo tengo que luchar todos los días de mi vida. Agarran y le dicen, hermano, usted no necesita dar el nombre del predicador que está haciendo esa doctrina. Acuérdese, se dice el pecado, pero no el pecador. Muéstreme esa regla en la Biblia, muéstremela. Y yo le demuestro con la vida que no es así. Jesús habló de Anás, Caifás, Herodes y Pilato, nombres, digo, identificó. Eso es ética, valor de la filosofía, dar el nombre, dar el pecado, pero no el pecador. Momentito, cuidado, eso es ética, eso es filosofía, pero aquí, compañeritos, como dice su presidente, no estamos en una charla de filosofía, estamos hablando de la palabra de Dios. Y si tanto hablan de ética, pues qué más ético que la verdad abierta. La verdad, conocerán la verdad, no a medias, completa. Y la verdad os hará libres. Uno de ellos, Ronnie Chávez, quienes en la edición están viendo este momento en pantalla, este predicador centroamericano costarricense, el cual se hace llamar el apóstol de los apóstoles. Textual, apóstol de apóstoles. Impresionante cuando la palabra apóstol significa enviado, Sheliach, el enviado. Aquí Pablo dice, yo no soy apóstol de apóstoles, a mí no me envió cualquiera, identifica quién lo mandó. Jesucristo. U otro, Guillermo Maldonado de la iglesia Rey Jesús de Miami, quien se hace llamar ahora el maestro de los apóstoles, del cual hablaré más adelante, abiertamente. Porque nuestro deber es refutar las falsas doctrinas que se están enseñando, no porque uno tenga algo personal con ellos, no, sino porque es correcto refutar la falsa doctrina diciendo de dónde proviene, no lo personal. Y es más, la Biblia a mí me faculta como predicador a valerme de Ezequiel capítulo 33, que dice, si el justo confiado en su justicia comete maldad, toda su justicia le será borrada. Cuando tú veas al injusto cometer maldad, amonéstame, y si él insiste en su pecado, pagará por ello, pero tú habrás librado tu sangre. Mi deber es alertar y decirle a esos predicadores que se arrepientan y que vuelvan a la Biblia. Pero mire, aquí si Pablo se identifica apóstol de quién es. No era uno de las redes apostólicas de los famosos apóstoles de hoy. Este sí era apóstol de la verdadera red apostólica que había fundado el Hijo de Dios, con 12 apóstoles únicos e irrepetibles. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y estos apóstoles de ahora, ¿por voluntad de quién son? De sí mismos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tremendo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que la iglesia vale más que cualquier angelito del cielo. Un hijo de Dios vale más que cualquier ángel. Tenemos más autoridad en el cielo que un ángel. Después de Dios, la iglesia. Tremendo.
La autoridad de la iglesia no se circunscribe a la tierra. No, mijito. La autoridad de la iglesia aún es en los cielos, es respetada. Después de Dios, la iglesia tiene autoridad ahí, porque es el pueblo santo y redimido. Los ángeles no. Jesucristo no murió a favor de los ángeles, sino de los que le amamos, humanos. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? En Cristo. Ahora aquí viene, según nos escogió en Él. Mire, cuando no dice en Cristo, dice en Él. Nos escogió en Cristo, como iglesia, como cuerpo, antes de la fundación del mundo. Y aquí quiero aclarar esto. Este versículo ha provocado caos, mal interpretado. Como dice Yatensi, texto fuera de contexto es puro pretexto. Claro, porque valiéndose de este versículo, muchos teololocos, no teólogos, teololocos y falsos profetas desarrollaron la doctrina de la predestinación. Yo soy salvo desde antes de haber nacido. ¿Así? ¿Cómo me asegura? Es que la Biblia dice ahí, ¿no? La iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de crear al mundo, sí, la iglesia. Pero los que entran a formar parte de la iglesia, amiguito, van añadiéndose cada día los que han de ser salvos. O sea, Dios no dijo, voy a hacer nacer en el mundo 5.000 personas, entre las cuales Juan Pérez será salvo. ¿Y el Juan Pérez llegó a la iglesia? No, mijito, porque esa teoría de la predestinación dio lugar a la tibieza de la iglesia también. Yo soy salvo desde antes de la fundación del mundo. No, mijito. La iglesia como tal, es como decir, yo voy a formar un equipo de fútbol, tengo determinado crear un equipo de fútbol. Lo que cuando ya hice, ya está determinado eso, crear un equipo de fútbol desde hace mucho tiempo atrás. Ahora los jugadores que entren a formar parte de ese equipo es lo que se va a ir viendo a medida que pasa el tiempo. Yo no designé de antemano como técnico de mi equipo de fútbol a fulano de tal. Eso con el paso del tiempo se verá. ¿Me dejo entender? No es que uno es salvo individualmente, no, la iglesia estaba en el corazón de Dios. La iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de crearse el mundo, la iglesia. Pero ¿quiénes entren a formar parte de la iglesia? Eso estamos viendo ahora. Ahora, claro, no descarto con ello la omnisciencia de Dios. Él sabe al final quién se va a salvar y quién se va a condenar, porque Dios conoce el futuro. Pero meternos en ese terreno a nosotros no nos compete, compadre. Ese es terreno que a Dios le compete. Dios solo sabe, hermano. Él, porque conoce el futuro, sabe el final de la historia. Pero, de todos modos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios también respeta el libre albedrío del ser humano. No contradice. La soberanía de Dios y el libre albedrío de Dios no se contraponen. Al final, hermano, hay que ser correcto, coherente y no meterse a cosas a las cuales mejor no hacerlo. Y terminamos sacando doctrinas chuecas que lo único que creen es gente que se cree predestinada y que vive en la maldad como si nada pasara. Tanta riqueza que puso Dios en manos de la iglesia, y no estoy hablando de riqueza económica, estoy hablando de una riqueza espiritual, como la salvación, que usted nunca lo hubiera alcanzado, ni yo tampoco. Es un regalo, una herencia. Regalo. La salvación, la sanidad para el que está enfermo en la iglesia. Orar por el enfermo y que el Señor le sane. La liberación de la opresión demoníaca. El poder sobre el enemigo. La autoridad. Hermano, Dios a la iglesia le dio todo. Todo puso Dios en las manos de la iglesia. Por medio de su Hijo. Pero la iglesia no valora lo que tiene. Por eso es de que estos predicadores falsos, estos falsos apóstoles del siglo XXI, se hacen millonarios. ¿Sabe por qué? Porque como la gente no sabe lo que tiene, les da plata a ellos. Un ejemplo le voy a dar. ¿Qué sentido tiene que un apóstol se pare en televisión y diga, si usted quiere ser sano, llame ahora por teléfono y pacte con Dios, mande $100 cada 3 meses y usted va a recibir la sanidad y su milagro, pero haga un pacto con Dios, créale? ¿Para qué yo voy a mandar mi plata si yo con orar a Dios y creer en lo que está escrito en su palabra, que dice que por sus llagas fui sanado? ¿Para qué le voy a mandar plata si ya Jesús pagó la factura? Sánalos de una vez, Señor. Están pactando, no tienen la semilla en el granero, ya tú la bendijiste, Señor. Así que muévete, marca el número que aparece en tu pantalla. Te quiero ver aquí en este altar. Llamo para quedar sano de esto. Pacto con el Señor. No tengo la semilla, Dios me la va a dar. Le voy a creer al Señor con todo mi corazón. Es sensato orar. Es sensato creer, es sensato dar cuando pedimos.